mi nombre es Dalia. La historia que están a punto de escuchar no trata sobre una victoria fácil. Trata sobre la tierra, la memoria y el momento exacto en que te das cuenta de que la sangre no te convierte en familia. Todo comenzó en la sala de estar de mis padres, un lugar que siempre se sintió más como un museo que como un hogar. Los muebles caros estaban envueltos en una especie de silencio solemne, y el aire olía a la cera de limón que usaba la señora de la limpieza y al perfume caro de mi madre, una fragancia que siempre me pareció demasiado dulce, casi sofocante. Estaba sentada en el borde de un sofá de brocado que costaba más que mi camioneta, sintiendo la tela áspera contra mi piel. Frente a mí, en la mesa de centro de caoba pulida, había una carpeta de cartón color manila. No parecía gran cosa, pero contenía el peso de una traición. Mi madre, Graciela, fue quien la empujó hacia mí. El sonido de la carpeta, deslizándose sobre la madera, fue el único ruido en la habitación, un susurro seco y hostil. Sus uñas, perfectamente cuidadas y pintadas de un rojo intenso, tamborilearon sobre la superficie de la mesa. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los míos. «Firma los papeles, Dalia», dijo. Su voz no era un ruego, era una orden, tan afilada y fría como el hielo. «Tu hermano lo necesita más». A su lado, mi hermano mayor, Leandro, sostenía un vaso de whisky. El hielo tintineaba suavemente mientras lo hacía girar, un sonido perezoso y autocomplaciente. No me miró. En su lugar, observaba el líquido ámbar como si contuviera todos los secretos del universo. Una pequeña sonrisa jugaba en la comisura de sus labios. Él era el príncipe dorado, el heredero, y yo, la nota discordante en su perfecta sinfonía. Mi padre, Horacio, como siempre, había elegido el camino de la evasión. Estaba de pie junto a la gran ventana que daba al jardín impecablemente cuidado, dándonos la espalda. Su silencio era una forma de complicidad, un muro que nunca me atreví a intentar escalar porque sabía que del otro lado no había nada para mí. Con los dedos temblando ligeramente, abrí la carpeta. Las palabras me saltaron a la vista. Contrato de compraventa. El nombre del comprador era Desarrollos Urbanos del Valle. SADCV, una de esas empresas sin alma que convierten los campos verdes en junglas de hormigón. Y luego vi el precio. Una cifra tan ridícula, tan insultantemente baja para el rancho La Promesa Rota, que sentí una oleada de náuseas. Estaban ofreciendo centavos por el legado de mi abuelo, por el sudor de mis últimos 5 años. No voy a firmar esto, dije en voz baja, pero cada palabra resonó en el silencio tenso de la habitación. La reacción de Graciela fue instantánea. Su máscara de fría compostura se resquebrajó, revelando la furia que siempre bullía bajo la superficie. «No seas ridícula, Dalia», espetó, inclinándose hacia adelante. «Leandro está a punto de cerrar el trato de su vida. Su empresa necesita una inyección de capital. ¿Y tú te vas a poner difícil por un pedazo de tierra inútil y polvoriento? Ese pedazo de tierra inútil es mi hogar», respondí, mi voz ganando fuerza. «Es el legado del abuelo Isidro». Leandro finalmente se dignó a mirarme por encima del borde de su vaso. Sus ojos, que alguna vez me habían parecido amables cuando éramos niños, ahora estaban llenos de un desprecio que me heló los huesos. «Oh, por favor, Dalia», dijo con un suspiro teatral, «deja el drama, es un rancho viejo. Lo que yo estoy construyendo es el futuro». Tecnología, innovación, ¿entiendes esas palabras? Cerré la carpeta con un golpe seco. El sonido pareció despertar a mi padre de su trance. Se giró, pero su mirada no se encontró con la mía. Se posó en algún punto vacío entre mi madre y yo. «Graciela, quizás deberíamos», comenzó, pero su voz se apagó ante la mirada fulminante de mi madre. «Tú no te metas, Horacio», le cortó ella. Luego, sus ojos volvieron a mí, más duros que nunca. «Tienes hasta el viernes para entrar en razón. El abogado vendrá al rancho a las 3 de la tarde. Más te vale estar lista para firmar. No voy a permitir que arruines el futuro de tu hermano por un capricho sentimental». Me levanté del sofá. Sentía las piernas débiles,
pero me obligué a mantenerme erguida. Los tres me miraban, mi madre con furia, mi hermano con desdén y mi padre con una cobardía que era, quizás, lo más doloroso de todo. No dije nada más, no había nada que decir. Di media vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas como cuchillos en mi espalda. Mientras salía al aire fresco de la tarde, sabía que esa no había sido una discusión familiar. Había sido una declaración de guerra. El viaje de regreso al rancho fue un borrón de asfalto y árboles que pasaban a toda velocidad. La camioneta, vieja y abollada, era mi santuario, el único lugar donde podía respirar. Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad y de la casa de mis padres, sentía que una capa de suciedad se desprendía de mi piel, pero la rabia y el dolor seguían ahí, ardiendo en mi pecho. Para entender por qué no firmé, por qué no podía firmar, tienen que entender lo que es la promesa rota. No es solo tierra, es un archivo de recuerdos. Un testamento de la única persona en mi familia que alguna vez me vio de verdad. Mientras conducía, mi mente se convirtió en un museo, exhibiendo los momentos de injusticia que me habían moldeado. La primera pieza de la colección era la más sagrada, la imagen de mi abuelo Isidro en su lecho de muerte hace 5 años. La habitación olía a manzanilla y a tierra, a una vida de trabajo honesto llegando a su fin. Estaba tan frágil, su piel como papel de seda sobre los huesos, pero cuando tomó mi mano, su agarre todavía era firme. Sus ojos, nublados por la edad, se aclararon por un instante. La tierra nunca te traiciona, mi Dalia, me susurró, su voz un eco ronco. La gente sí, pero la tierra no. Cuídala, y ella te cuidará a ti. Luego, metió en mi palma las llaves oxidadas del rancho. Eran pesadas, frías, y se sentían como la responsabilidad más grande y el regalo más puro que jamás recibiría. Cambié de carril, y el museo en mi mente me llevó a la siguiente exhibición, la fiesta de graduación de Leandro, un evento extravagante en el jardín de mis padres, con carpas blancas, camareros de pajarita y el sonido del champán descorchándose. Leandro, con su traje de diseñador, era el centro del universo. El gran regalo fue un auto deportivo, brillante y rojo, con un enorme lazo encima. Todos aplaudían. Esa misma semana, la vieja bomba de agua del rancho había muerto. Sin ella, mis primeros sembradíos se secarían. No me atreví a pedir ayuda. Sabía que mi problema sería visto como una molestia insignificante en medio de la celebración de Leandro. Así que al día siguiente, conduje hasta el centro y entré en una casa de empeño. El pequeño reloj de oro que el abuelo Isidro siempre usaba, el que me había dejado a mí, se sintió pesado en mi mano. El hombre detrás del mostrador me dio una fracción de su valor. Sentí una punzada de vergüenza y traición hacia mi abuelo, pero la determinación era más fuerte. Con ese dinero, compré una bomba de segunda mano. Nadie en mi familia supo nunca del reloj. Nadie preguntó por qué el agua volvía a correr en el rancho, simplemente no les importaba. La última pieza de la exhibición era más reciente. Una llamada telefónica con mi madre hace apenas unos meses. Acababa de descubrir que los primeros brotes de mi agave azul de herencia, una variedad antigua y difícil de cultivar que el abuelo había atesorado, finalmente estaban surgiendo de la tierra. La llamé, con la voz llena de una emoción que rara vez me permitía mostrar. Mamá, están brotando, los agaves del abuelo, lo logré. Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego, su voz, teñida de indiferencia. Ah, sí, qué bien, hija. Oye, ¿te conté que Leandro va a salir en una revista de negocios? Le van a hacer un reportaje como Joven Emprendedor del Año. El orgullo en su voz por el éxito fabricado de mi hermano fue como una bofetada. Mi pequeño milagro, nacido de la tierra y la paciencia, no era nada comparado con una fotografía en papel brillante. Recordé algo que me dijo una vez, cuando yo era adolescente, y volvía del rancho con las manos llenas de tierra después de ayudar al abuelo. Ella me miró con una mueca de asco. Las manos de una dama nunca deben oler a tierra, Dalia, dijo, limpiando una mancha imaginaria de mi mejilla. La gente solo respeta el éxito que se puede ver y tocar.
el que huele a perfume, no a campo. Ahora lo entendía. Mi éxito olía a tierra, a trabajo duro, a todo lo que ella había luchado por dejar atrás. Su crueldad no era solo malicia, era un miedo profundo y arraigado a volver a ser invisible, a ser la chica de pueblo que se casó con un hombre de dinero. Leandro era su trofeo, su validación, y yo era un recordatorio andante de un pasado que ella despreciaba. Finalmente, vi el viejo letrero de madera que decía la promesa rota. Giré por el camino de tierra, y el traqueteo familiar de la camioneta me calmó. El aire aquí era diferente. Olía a polvo, a pino y a la promesa de lluvia. Este no era un pedazo de tierra inútil, era mi armadura, era mi hogar, y no iba a dejar que lo destruyeran. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El ultimátum de mi madre pesaba sobre mí como una nube de tormenta. Pasé las horas trabajando en el campo, arrancando malas hierbas con una ferocidad que no sentía, podando las plantas con una precisión mecánica. El trabajo físico me ayudaba a no pensar, pero la ansiedad se acumulaba en mi estómago como una piedra. La tormenta finalmente se desató un martes por la tarde. Estaba limpiando unas herramientas en el cobertizo cuando mi teléfono, olvidado sobre un saco de fertilizante, empezó a vibrar sin cesar. Lo limpié con un trapo y vi la pantalla. Tenía una docena de notificaciones de un portal de noticias financieras. El catalizador había llegado. Hice clic en el enlace. El titular era brutal. El futuro se desploma. La startup tecnológica de Leandro Ríos, al borde de la quiebra en medio de acusaciones de fraude. La foto era de mi hermano saliendo de un edificio de oficinas con el rostro pálido y el traje arrugado. El artículo detallaba una deuda millonaria, inversores furiosos y una investigación en curso por malversación de fondos. El joven emprendedor del año era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Apenas había terminado de leer el primer párrafo cuando el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, normalmente tan controlada, era un chillido agudo y desesperado. Dalia, ¿ya lo viste? Es una calumnia. Son mentiras. Están tratando de destruir a tu hermano, gritaba, su pánico tan palpable que casi podía sentirlo a través del teléfono. Mamá, cálmate, intenté decir. No me pidas que me calme. La reputación de esta familia está en juego. Tu padre está destrozado. Necesitamos ese dinero ahora. La venta del rancho es nuestra única salvación. ¿Me entiendes? Única. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. No por el pánico de mi madre, sino por la fría confirmación de mis sospechas. El trato de su vida de Leandro era una mentira para tapar un agujero negro financiero. Apenas 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi tía Belén, la hermana menor de mi madre y su principal secuaz. Su método era diferente, más insidioso. Dalia, mi amor, ¿cómo estás? Comenzó, su voz un goteo de miel venenosa. Estoy tan preocupada por tu mami. No ha dejado de llorar. Dice que no quieres ayudar a tu hermanito. Tía, es más complicado que eso, empecé. No, mi vida, ¿no lo es? Me interrumpió suavemente. La familia es lo primero. Siempre. Piensa en el sacrificio que tus padres han hecho por ustedes. Leandro cometió un error, sí, como todos los jóvenes brillantes. Pero es tu hermano, es tu sangre. A veces, tenemos que poner las necesidades de la familia por encima de nuestros propios apegos. Ese ranchito es muy lindo, claro, un bonito recuerdo del abuelo, pero los recuerdos no pagan deudas. La lealtad, sí. Haz lo correcto, Dalia, por tu madre, por el buen nombre de la familia. Colgué sintiéndome sucia. Habían lanzado la ofensiva completa, el ataque frontal de mi madre y la guerra de guerrillas emocional de mi tía. Estaban tratando de acorralarme, de hacerme sentir culpable, egoísta, una mala hija, una mala hermana. Me senté en el suelo del cobertizo, el olor a tierra y metal llenando mis pulmones. La presión era inmensa. Por un momento casi me quebré, pero entonces
recordé la mirada de desprecio en los ojos de Leandro, y supe que esto no se trataba de salvarlo, se trataba de alimentarlo, y yo no iba a ser el cordero del sacrificio. El miércoles por la noche, me convocaron a una reunión familiar urgente. La palabra urgente significaba que no tenía opción. Conduje de vuelta a la ciudad, sintiendo que cada kilómetro era un paso más hacia la boca del lobo. La escena en la sala de estar era una repetición de la anterior, pero la atmósfera era 100 veces más opresiva. Leandro estaba allí, pero el arrogante príncipe había sido reemplazado por un actor interpretando el papel de mártir. Estaba sentado con la cabeza entre las manos, el cabello perfectamente peinado, ahora ligeramente revuelto para dar un efecto dramático. Mi madre se abalanzó sobre mí en cuanto entré. «Gracias a Dios que llegas», dijo, su voz cargada de un falso alivio. «Tu hermano te necesita». Me senté en el mismo sofá, sintiendo el peso de sus miradas colectivas. Leandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero sospeché que era más por falta de sueño que por lágrimas genuinas. «Lo arruiné todo, Dalia», dijo con voz temblorosa. «Confié en la gente equivocada. Me engañaron. Ahora, lo voy a perder todo. La empresa, mi reputación, todo». Fue una actuación digna de un premio. Mi padre, Horacio, finalmente habló, su voz llena de una angustia que sí parecía real. «Los inversores quieren su dinero de vuelta, hija. Si no pagamos, presentarán cargos criminales. Tu hermano podría ir a la cárcel». Ahí estaba, la carta final, la amenaza definitiva. Graciela tomó el relevo, su voz ahora goteando veneno. «Y tú te sientas ahí, impasible, aferrada a tu tierra, a tus plantas. ¿No te importa el sufrimiento de tu hermano? ¿No te importa la humillación que esto traerá a tu padre? Estás matando a tu padre de la angustia», señaló a Horacio, que se encogió como si lo hubiera golpeado. «Siempre ha sido así», continuó, su voz subiendo de volumen. «Egoísta, resentida, celosa del éxito de tu hermano. Él construía un imperio, y tú jugabas a la granjerita, y ahora que él te necesita, le das la espalda». Permanecí en silencio, dejando que sus palabras me golpearan como granizo. Sabía que cualquier cosa que dijera sería tergiversada, usada en mi contra. Mi silencio pareció enfurecer a Leandro más que cualquier argumento. Se puso de pie de un salto. Su fachada de víctima se hizo añicos. «Di algo, maldita sea», gritó, su rostro contorsionado por la rabia. «Deja de mirarnos como si fueras mejor que nosotros. Solo eres una ranchera resentida que tuvo suerte con una herencia». Y entonces soltó la frase que rompió la última y delgada hebra de conexión que aún podía sentir por él. «Ya supéralo, Dalia», espetó, su voz llena de un desprecio absoluto. «El abuelo está muerto. A nadie le importan tus plantitas inútiles». El mundo pareció detenerse. En ese instante, todo el ruido de la habitación se desvaneció. El tic-tac del reloj de pie en la esquina, la respiración agitada de mi madre, el zumbido del aire acondicionado. Todo se fue. Lo único que quedó fue el eco de sus palabras. «Plantitas inútiles». No fue un insulto para mí, fue una profanación de la memoria de mi abuelo, fue pisotear el único amor puro e incondicional que había conocido. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. El dolor, la duda, la pequeña y persistente esperanza de que algún día me vieran, todo se convirtió en una resolución fría y cristalina. No sentí ira, sentí claridad. Como si una niebla se hubiera disipado, revelando el camino que debía seguir. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Ya no veía a mi hermano, veía a un extraño al que no le debía nada. «El viernes», dije, mi voz tranquila y firme, cortando la tensión como un bisturí. «A las 3 de la tarde, en el rancho, estaré allí con el abogado». Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de mi madre. Leandro dejó escapar un suspiro de alivio. Creyeron que habían ganado, no tenían ni idea de que acababan de perderlo todo. Esa noche, de vuelta en la seguridad del rancho,
La claridad que había sentido en casa de mis padres comenzó a flaquear. La adrenalina se disipó, dejando paso a un dolor sordo y profundo. Me senté en el viejo sillón de orejas de mi abuelo. El cuero gastado y agrietado se sentía como un abrazo familiar. Sobre la repisa de la chimenea había una vieja foto en blanco y negro. Leandro y yo, de niños. Él, con unos 7 años, me rodeaba con un brazo protector. Yo, con unos 4, le sonreía con una adoración ciega. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿En qué momento me había convertido yo en un obstáculo para él? El contrato que mi madre me había dado estaba sobre la mesa, una presencia maligna en la penumbra. Lo tomé en mis manos. Era tan fácil. Una firma, solo una firma, y la guerra terminaría. No más llamadas, no más acusaciones. Paz. Una paz comprada a un precio terrible, pero paz al fin y al cabo. Por un momento largo y aterrador, estuve tentada. El agotamiento era inmenso. La idea de seguir luchando, de estar completamente sola contra mi propia familia, era abrumadora. ¿Valía la pena? ¿Estaba siendo egoísta, como decían? Quizás tenían razón. Quizás solo era tierra. Quizás el amor familiar, incluso uno tan tóxico y roto como el mío, era más importante. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente comenzaron a caer, silenciosas y amargas. Lloré por el niño de la foto, por la niña que creía en él, y por la mujer sentada en la oscuridad, a punto de rendirse. Casi cogí el teléfono para llamar a mi madre y decirle que sí, que firmaría. Pero algo me detuvo. La mirada de mi abuelo en la foto, sus ojos amables y llenos de una sabiduría tranquila. Sentí su voz en mi memoria. La tierra nunca te traiciona, mi Dalia. Dejé el contrato sobre la mesa y salí al porche. La noche era fresca y el cielo estaba lleno de estrellas, más brillantes y cercanas de lo que jamás se veían en la ciudad. El aire olía a tierra húmeda y a las flores nocturnas que crecían junto a la casa. Caminé descalza hacia los campos, la hierba húmeda haciéndome cosquillas en los pies. Llegué a la primera hilera de mis agaves azules. A la luz de la luna, las hojas parecían de plata. Toqué una de ellas, la superficie cerosa y fuerte. Sentí la vida pulsando dentro de ella. Esto no eran plantitas inútiles, eran promesas, eran el resultado de 5 años de amaneceres helados, de espaldas doloridas, de sequías y plagas superadas. Eran el legado de mi abuelo y el futuro que yo estaba construyendo con mis propias manos. Rendirme ahora no sería solo traicionar a mi abuelo, sería traicionarme a mí misma. Regresé a la casa, la duda reemplazada por una determinación de acero. Encendí mi laptop. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Abrí el programa de videollamadas y marqué un número guardado. Unos segundos después, el rostro serio y profesional del señor Baltasar Vargas, director de desarrollo de la prestigiosa destilería Corazón de Agave, apareció en la pantalla. Señorita Ríos, dijo a modo de saludo. ¿Está todo en orden? Respiré hondo. Señor Vargas, dije, mi voz sonando más fuerte y segura de lo que me sentía. Quiero agradecerle su paciencia. Ha llegado el momento. Activemos la cláusula de exclusividad. Él me estudió por un momento, sus ojos agudos. ¿Está completamente segura? Una vez que iniciemos el proceso, no habrá marcha atrás. Miré por la ventana, hacia mis campos plateados bajo la luna. Estoy segura, respondí. Hagámoslo. El jueves transcurrió en una extraña calma. El mundo exterior, con sus dramas y ultimátums, parecía haberse desvanecido. Mi mundo se había reducido a los límites de la promesa rota. Me desperté antes del amanecer, como siempre. El aire frío de la mañana era vigorizante. Realicé mis tareas diarias con una concentración casi meditativa. Le di de comer a las gallinas, recogí los huevos. Revisé el sistema de riego por goteo que había instalado con tanto esfuerzo, asegurándome de que cada uno de mis preciosos agaves recibiera la cantidad justa de agua. Caminé por cada hilera, inspeccionando las plantas.
arrancando alguna mala hierba rebelde, sintiendo la conexión con la tierra que me anclaba, que me daba fuerza. No había miedo, no había duda, solo una extraña sensación de propósito. Era la calma del ojo del huracán. A mediodía, recibí el inevitable mensaje de texto de mi madre. No era una pregunta, era una orden disfrazada de recordatorio. El abogado estará en el rancho a las 3 p.m., mañana para la firma. No hagas un drama. Sostuve el teléfono por un momento, observando las palabras, no hagas un drama. Para ella, mi lucha por proteger mi vida y el legado de mi abuelo era simplemente un drama, una inconveniencia. Respondí con una sola frase, tranquila y neutral. Ahí estaré. Pasé la tarde en la pequeña oficina que había sido de mi abuelo. El olor a papel viejo y a tabaco de pipa aún persistía débilmente. Saqué una carpeta de cuero grueso de un cajón cerrado con llave. Dentro, cuidadosamente organizados, estaban todos los documentos que había acumulado en los últimos 2 años. Informes de análisis del suelo, estudios de viabilidad, correspondencia con botánicos y, lo más importante, el borrador del acuerdo con corazón de agave. Imprimí la versión final del contrato, las páginas saliendo de la impresora, una a una, cada una un paso más hacia la confrontación. Las revisé meticulosamente. Luego añadí otro documento, una copia del antiguo acuerdo de préstamo entre mi abuelo y mis padres, con la hipoteca del rancho como garantía. Un documento que mi madre probablemente había olvidado que existía. Coloqué todo en la carpeta de cuero. El acto de cerrarla, el sonido del broche al encajar, se sintió definitivo. No era solo una carpeta, era mi arsenal, estaba lista. El viernes a las 3 de la tarde, el sol de la tarde, caía a plomo sobre la promesa rota, haciendo que el aire vibrara con el calor. El zumbido de los insectos era el único sonido que rompía el silencio. Yo esperaba en el porche de la casa, sentada en la vieja mecedora de mi abuelo. Llegaron puntuales, en el reluciente sub de mi padre. Primero bajó mi madre, vestida con un traje de lino blanco impecable, como si fuera a una reunión de negocios y no a despojar a su hija de su herencia. Leandro la siguió, con gafas de sol de diseñador y una expresión de aburrimiento impaciente. Mi padre fue el último en bajar, su rostro una máscara de incomodidad. Junto a ellos venía un hombre bajo y regordete con un maletín. El licenciado Robles, su abogado. Dalia, dijo mi madre a modo de saludo, su tono cortante. Espero que no nos hagas perder el tiempo. Pasen, dije, señalando la mesita que había preparado en el porche. Se sentaron, mirando a su alrededor con mal disimulado desdén. El abogado Robles abrió su maletín con un chasquido y sacó el contrato de venta, alisándolo sobre la mesa. Bien, señorita Ríos, dijo con una voz suntuosa que me erizó la piel. Es un procedimiento estándar. Solo necesito que firme aquí y aquí. Mi familia me observaba, mi madre con impaciencia, Leandro con una sonrisa de suficiencia, mi padre con la mirada perdida en el horizonte. Estaban tan seguros de su victoria. Justo cuando el abogado me ofrecía su pluma de oro, un sonido rompió la tensa calma. El crujido de neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Todos giramos la cabeza. Un sedán negro, elegante y silencioso como una pantera, avanzaba lentamente hacia la casa. Era un vehículo que gritaba dinero y poder, completamente fuera de lugar en el entorno rústico de mi rancho. El auto se detuvo detrás del SUV de mi padre. La puerta del conductor se abrió y de él descendió un hombre que parecía sacado de una revista de lujo. Alto, de cabello canoso y vestido con un traje a medida de color gris marengo, irradiaba un aura de autoridad tranquila. Era el señor Baltasar Vargas. Mi familia lo miró, completamente desconcertada. La sonrisa de Leandro se desvaneció. Mi madre frunció el ceño. ¿Quién es ese?, siseó. Un invitado, respondí con calma. El señor Vargas se acercó al porche con paso seguro. Asintió cortésmente a mi familia y luego se dirigió a mí. Señorita Ríos, dijo, su voz profunda y resonante. Llego a tiempo, espero.
Justo a tiempo, señor Vargas, respondí, levantándome de la mecedora. La confusión en el rostro de mi madre se estaba convirtiendo en sospecha. ¿Se puede saber qué está pasando aquí, Dalia? Ignoré su pregunta. El abogado Robles, claramente nervioso por la presencia de este hombre imponente, carraspeó y volvió a empujar el contrato hacia mí. Señorita, si pudiéramos continuar. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Con un gesto tranquilo, puse mi mano sobre el contrato de venta que me ofrecía el licenciado Robles, deteniéndolo. Luego, me volví hacia mi propia carpeta de cuero que descansaba en la silla a mi lado. La abrí y se la entregué al señor Vargas. Creo que le interesará ver esto primero, licenciado, dije, mi voz sonando clara y firme en el aire denso de la tarde. El señor Vargas tomó la carpeta. Sus movimientos eran deliberados, llenos de una calma que amplificaba la tensión. Abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles encuadernados con una cubierta azul. Se lo entregó al abogado Robles, cuya mano tembló ligeramente al tomarlo. ¿Qué es esto? ¿Una contraoferta?, preguntó mi madre con impaciencia. El señor Vargas la miró. No había ira en sus ojos, solo una evaluación tranquila y profesional que pareció desarmarla. No, señora, dijo. Es una notificación de un acuerdo comercial ya existente y legalmente vinculante. El abogado Robles comenzó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre la primera página. Su rostro regordete palideció. Tragó saliva. Leandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué demonios dice ahí? Fue el señor Vargas quien respondió, su voz proyectándose con una autoridad innegable. Lo que dice, joven, es que la prestigiosa destilería Corazón de Agave, de la cual soy director de desarrollo, se complace en formalizar una sociedad estratégica y exclusiva por los próximos 15 años con el rancho La Promesa Rota. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Mi madre miraba al señor Vargas como si estuviera hablando en otro idioma. Él continuó, dirigiéndose a todos pero con la mirada fija en mí. Este acuerdo incluye la certificación de denominación de origen para la variedad única de agave azul de herencia que la señorita Ríos ha cultivado aquí. Este rancho se convierte, a partir de hoy, en una zona de cultivo protegida y la única fuente para nuestra nueva línea de tequila de ultra lujo, Legado Isidro. Mi padre finalmente se giró. Su rostro una mezcla de shock y asombro. Leandro se había puesto de pie, su boca ligeramente abierta. Eso es imposible, tartamudeó. Oh, es muy posible, dijo el señor Vargas, y entonces dejó caer la bomba. El valor inicial de este contrato, para asegurar la exclusividad y la expansión de la producción, es de $5 millones. Si el silencio anterior había sido profundo, este era abismal. La cifra flotó en el aire, irreal, inconcebible. $5 millones. Vi cómo el color desaparecía por completo del rostro de mi madre. Se agarró al brazo de su silla como si el mundo estuviera girando bajo sus pies. El abogado Robles dejó caer su pluma de oro, que rodó por la mesa y cayó al suelo con un pequeño y patético tintineo. Y Leandro. La arrogancia, la suficiencia, todo se había evaporado de su rostro. Lo que quedaba era la incredulidad desnuda y fea de un hombre que acababa de darse cuenta de que había subestimado a su oponente de la peor manera posible. La primera en recuperar la voz fue mi madre. Su negación era tan fuerte que era casi palpable. Una fuerza física que luchaba contra la realidad que acababa de aplastarla. No, no lo creo. Es un truco, exclamó. Su voz un chillido agudo. Se volvió hacia mí, sus ojos desorbitados. ¿Qué has hecho, Dalia? ¿A quién le has mentido para conseguir esto? No he mentido a nadie, mamá, respondí con una calma que la enfureció aún más. He trabajado, he investigado, he planificado, pero esta tierra es de la familia, gritó, poniéndose de pie. Su cuerpo temblaba de rabia. Tenemos derechos. No puedes tomar una decisión así sin consultarnos. Somos tus padres. El licenciado Robles
Habiendo recuperado una pizca de su compostura profesional, intervino tímidamente. La señora tiene razón, en parte. Si la propiedad es un bien familiar, ahí es donde se equivoca, licenciado, dije, interrumpiéndolo suavemente. Saqué el último documento de mi carpeta, lo desdoblé lentamente y lo puse sobre la mesa, encima de su inútil contrato de venta. Era un papel amarillento, frágil por el tiempo. Quizás recuerden esto. Mi padre se acercó. Lo reconoció al instante. Sus hombros se hundieron. «Oh, Dios mío», susurró. Era una copia del acuerdo de préstamo privado que mis padres le habían hecho a mi abuelo Isidro hacía más de 20 años, cuando una mala cosecha casi le hace perder el rancho. Un préstamo que usaron para controlarlo, para mantenerlo atado a ellos. La garantía de ese préstamo, por supuesto, era el título de propiedad de la promesa rota. Un préstamo que nunca le perdonaron del todo y que, tras su muerte, había quedado en un limbo legal que ellos asumían que yo ignoraba. «No puede ser», murmuró mi madre. «Oh, sí puede», dije. Luego, saqué 2 documentos más, estos nuevos y nítidos. Este es un cheque de caja certificado a nombre de Horacio y Graciela Ríos, por el monto total del capital pendiente más los intereses acumulados, calculado a la tasa legal vigente. Lo deslicé sobre la mesa. La cifra era considerable, pero una pequeña fracción del adelanto que había recibido. Y continué, deslizando el último papel, es el certificado de liquidación de deuda y liberación de gravamen, emitido por el banco a través del cual he canalizado la transacción. Fue firmado esta misma mañana. Miré directamente a mi madre. Según los términos de su propio acuerdo, al liquidar la deuda, cualquier derecho o reclamación que tuvieran sobre esta propiedad queda extinguido. Legalmente, la promesa rota es mía, completamente mía. El señor Vargas, que había permanecido en silencio, asintió levemente. Mis abogados han revisado toda la documentación. Es perfectamente legal e irrefutable. Su presencia no solo validaba mi éxito comercial, validaba mi emancipación legal. El colapso de Graciela fue total. No fue un desmayo dramático, sino algo peor. Fue un derrumbe interno. Se desplomó en su silla, toda la lucha, toda la furia, drenada de ella. Se quedó mirando al vacío, su rostro una máscara de derrota. El imperio que había intentado gobernar con mano de hierro se había disuelto en polvo. Leandro, por otro lado, reaccionó con una desesperación patética. Se acercó a mí, su voz ahora un gemido suplicante. «Dalia, por favor. Hermanita, tienes que ayudarme. Olvida lo que dije. Estaba estresado, no lo decía en serio. Somos familia. Me van a meter en la cárcel. Por favor, Dalia, solo un poco de ese dinero, para pagarles, para que me dejen en paz». Me quedé mirándolo. La transformación del arrogante príncipe al mendigo desesperado era grotesca. No sentí compasión, no sentí nada más que un vacío helado. «La familia», repetí su palabra, saboreando la ironía. «¿Ahora te acuerdas de que somos familia, Leandro? ¿Dónde estaba la familia cuando me llamaste ranchera resentida? ¿Dónde estaba cuando dijiste que mis plantitas eran inútiles? ¿Dónde estaba la familia cada vez que me ignoraron, me menospreciaron y me trataron como si fuera invisible?» Él retrocedió, como si mis palabras fueran golpes físicos. «Has vivido toda tu vida de un éxito falso, financiado por la culpa de nuestros padres», continué, mi voz tranquila pero cortante. «Construiste un castillo de naipes y ahora que se derrumba, ¿quieres que yo use los cimientos de mi vida para apuntalarlo?» La respuesta es no. Me volví hacia mi padre. Por primera vez en toda mi vida me sostuvo la mirada. Vi una mezcla de emociones en sus ojos, vergüenza, arrepentimiento y quizás una chispa de un orgullo que nunca antes había mostrado. «Todo ha terminado», dije, dirigiéndome a todos ellos. «El abogado Robles puede llevarse sus papeles. Señor Vargas y yo tenemos una reunión». Fue una orden de despido. La inversión de roles era completa y brutal. Ellos eran los intrusos ahora. Ellos eran los que tenían que irse.
En silencio se levantaron. El abogado Robles guardó torpemente sus cosas en el maletín. Mi madre se movía como un autómata, sin mirar a nadie. Mi padre la ayudó a levantarse. Leandro fue el último en moverse. Me miró una vez más, sus ojos llenos de una mezcla de odio y pánico. Luego, sin decir una palabra más, siguió a nuestros padres hacia su auto. Un hombre roto caminando hacia un futuro incierto que él mismo había creado. Los vi marcharse, levantando una nube de polvo en el camino de entrada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el aire del rancho limpio y ligero. Después de que se fueran, un silencio denso pero pacífico se asentó sobre el porche. El señor Vargas me miró con una expresión de respeto. «Ha sido usted muy valiente, señorita Ríos», dijo. «Tenía que serlo», respondí, mi voz todavía un poco temblorosa por la adrenalina. «Le debo eso a mi abuelo. Él estaría muy orgulloso», afirmó. «Ahora, si me permite, tenemos mucho trabajo por delante. Mi equipo de agrónomos llegará la próxima semana». Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad transformadora. La promesa rota despertó de su letargo. El rancho, que había sido un esfuerzo de una sola mujer, se convirtió en el epicentro de un proyecto emocionante. Llegaron equipos, nueva maquinaria, sistemas de riego de última generación. La casa del abuelo fue cuidadosamente restaurada, convirtiéndose en la oficina de campo y el laboratorio de calidad de Corazón de Agave. Pero el alma del lugar, los campos donde crecían mis agaves, permaneció intacta, sagrada. Yo estaba en el centro de todo, trabajando codo con los mejores expertos del país. Aprendí sobre genética de plantas, sobre procesos de destilación, sobre marketing global. Descubrí que tenía un talento natural para los negocios, una herencia de mi abuelo que iba más allá de la tierra. Ya no era Dalia, la granjerita, era Dalia Ríos, la socia fundadora de una marca que prometía revolucionar la industria del tequila. Una semana después de la confrontación, recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «Dalia». La voz era débil, irreconocible al principio. Era Leandro. «¿Qué quieres?», pregunté, sin rodeos. Hubo una larga pausa. «Tenías razón», dijo finalmente. «En todo. Soy un fracaso». Su voz se quebró. «Los inversores me van a demandar. Lo perderé todo. No tengo a dónde ir». Escuché su desesperación, la de un hombre que se había estrellado contra la dura pared de la realidad. Recordé mi promesa a mí misma, pero también la imagen de aquel niño en la fotografía. «Te hice una oferta, Leandro», dije con frialdad. «No era una broma». Silencio. Podía oír su respiración entrecortada. «¿Un trabajo?», susurró. «¿De verdad?». «Un trabajo de verdad», enfaticé, empezando desde abajo. «Salario mínimo. Trabajarás en los campos, aprenderás lo que significa ganarse la vida con el sudor. ¿Es eso o nada? Tú decides». Colgué sin esperar respuesta. 2 días después, apareció en la puerta del rancho. No en un auto deportivo, sino en un taxi. Llevaba una pequeña maleta. Estaba más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. La arrogancia había sido reemplazada por una resignación sombría. No hubo una gran escena. Simplemente le señalé la pequeña caseta de los jornaleros. Le di un par de botas de trabajo y le dije que el capataz, un hombre curtido llamado Ramiro, le diría qué hacer. Los primeros meses fueron brutales para él. Lo vi luchar contra el sol, contra el cansancio, contra su propio orgullo. Ramiro no le dio ningún trato especial. Lo vi aprender a usar un machete, a cavar zanjas, a cargar sacos. Sus manos suaves y cuidadas se llenaron de callos y ampollas. Sus trajes de diseñador fueron reemplazados por ropa de trabajo manchada de tierra. A menudo, al final del día, lo veía sentado solo, mirando la nada, con una expresión de absoluta miseria. Pero no se fue. Mi madre no me volvió a llamar. Escuché a través de mi tía Belén, quien ahora me hablaba con un respeto temeroso, que se había encerrado en sí misma, avergonzada y furiosa, se negaba a pronunciar mi nombre. Para ella,
yo había muerto ese día en el porche. Mi padre, sin embargo, hizo algo inesperado. Un sábado por la tarde, unos 3 meses después, su vieja camioneta subió por el camino. Se bajó, sosteniendo torpemente una pequeña caja de madera. «Hola, hija», dijo, evitando mi mirada. «Hola, papá». Se quedó allí por un momento, mirando los campos ahora bulliciosos. «Es impresionante lo que has hecho aquí», murmuró. «Gracias». Luego, me tendió la caja. «Encontré esto mientras limpiaba el desván. Pensé que querrías tenerlo». La abrí. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, estaba el pequeño reloj de oro de mi abuelo. El que yo había empeñado, mi padre lo había recuperado sin decirme nada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, Dalia», dijo en voz baja, finalmente mirándome a los ojos. «Por todo, por no haberte defendido, por haber sido un cobarde. Fue la disculpa que nunca esperé recibir. No arreglaba los años de negligencia, pero era un comienzo. Era un puente sobre un abismo de silencio». Pasaron los meses. El proyecto avanzaba a pasos agigantados. Una tarde, mientras revisaba unos informes, vi a Leandro hablando con uno de los agrónomos. No estaba quejándose, estaba señalando una planta, haciendo una pregunta, escuchando atentamente la respuesta. Más tarde, Ramiro se me acercó. «El señorito está aprendiendo», dijo, con una media sonrisa. «Ayer identificó una plaga de picudo antes que nadie. Salvó una hilera entera. Sigue siendo un engreído, pero tiene buenos ojos». Fue una pequeña victoria, una pequeña grieta de luz en la oscuridad. Ahora, un año después de aquel día, a menudo subo a la colina más alta del rancho al atardecer, el mismo lugar al que mi abuelo solía ir para contemplar su tierra. El rancho se extiende ante mí, vibrante y lleno de vida. Veo las luces de la destilería comenzando a encenderse a lo lejos. Veo a los trabajadores terminando su jornada. Y entre ellos, veo la silueta de mi hermano, caminando cansado pero erguido hacia la caseta. Mi padre viene a visitarme de vez en cuando. Nos sentamos en el porche y hablamos, no de lo que pasó, sino del futuro, de los agaves, de las estrellas. Mi madre sigue sin hablarme. Quizás nunca lo haga. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Mi victoria no fue solo financiera. Fue una reclamación de mi propia identidad, de mi valor. Construí un futuro a partir de un pasado que intentaron borrar. Salvé el legado de mi abuelo y en el proceso me salvé a mí misma. Mi hermano aceptó el trabajo y aunque el camino es largo, a veces veo en él un destello del niño de la fotografía. Pero mi madre todavía no me habla. Y a veces, en la quietud de la noche, me preguntó, ¿hice lo correcto al obligarlos a enfrentar la verdad? ¿O debía haber elegido a la familia por encima de todo? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para no perderte más relatos como este. Y déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encantaría leerte.